Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy se conmemora el Día Mundial contra el Dolor. Usted dirá, ¿cómo es eso? Y esto es porque hay una necesidad urgente de que la gente no se acostumbre a ella, que le demos voz y que se mejoren los manejos y también la legislación en el control del dolor. Este día busca destacar la necesidad de encontrar un mejor alivio para el sufrimiento físico de enfermedades también que causan dolor, pero déjeme comentarle que la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Dolor, la FEDELAT, estima que 190 millones de personas padecen de dolor crónico y es este dolor que dura de 3 meses a más y mucha gente se acostumbra a ello y verdaderamente altera su calidad de vida, altera su productividad, sus cuestiones sociales, personales. Entonces sí es algo que debemos de darle voz y es por eso que estamos hoy aquí. Ha hecho un llamado la Organización Mundial de la Salud para que sea considerado como enfermedad el propio dolor crónico y que se catalogue como un derecho humano. Y quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Rogelio Ambrosi, director general de Grunenthal de México y Centroamérica. Para hablar de esto, querido Rogelio, yo creo que necesitamos hacer mucho ruido y más que hablar de medicamentos, que hoy no es el caso, vamos a hablar de qué necesitamos nosotros como pacientes o como población para que se nos escuche cuando hay dolor, porque la gente dice, pues es normal si te van a operar, entiendo que hay un dolor agudo, pero es muy diferente cuando hay un dolor crónico que dura de 3 meses o más y la gente dice, pues aguántate. Y no es normal. Querido Rogelio Ambrosi, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Hola, Ethel, buenas tardes. Primero que nada, saludarte y agradecerte que me des la oportunidad de entrar en contacto con tu audiencia y más en un día como hoy, 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor. Uh-huh. Y como bien lo dices tú, Ethel, esto en nuestro país, más que un signo de alguna otra enfermedad, ya se le considera una enfermedad y en sí misma. Y nosotros tenemos como sociedad, como medios, como industria, necesitamos trabajar para que en México la gente deje de sufrir por algo que no debería existir. Así Uh-huh. que estamos en ello y muy contento de estar contigo y tu audiencia. Yo más, querido Rogelio, entiendo como decías, hace poquito se clasificó en esta clasificación internacional de enfermedades, la CIE, como una enfermedad, así tal cual, y eso es hace poco, el dolor crónico. Eso hace muy poco. Como tú sabes, tuvimos un congreso muy importante en Sí. América Latina, en Lima, Perú, FEDELAT, lo acabas de mencionar. Y ahí fue donde hicimos mucho énfasis en esta nueva clasificación del dolor como enfermedad y no como signo de alguna otra enfermedad. Entonces, esto nos da herramientas para continuar la lucha de que esto en realidad se trate como una enfermedad, de que se tenga la conciencia de lo que es el dolor, de por qué el dolor no debería existir en la sociedad mexicana. Y creo que es una excelente noticia que esto haya sucedido y nos va a permitir, como yo te decía, seguir adelante en este ámbito. Necesitamos muchísimo, hay muchísimo por hacer en nuestro país, en América Latina en general, pero en nuestro país, yo voy a hablar más de México el día de hoy, pero tenemos una brecha enorme con lo que hemos visto en otros países. Yo te digo, yo entré a esta compañía, Grunenthal, Uh-huh. de la cual te voy a contar un poco más adelante, después de una extraordinaria charla con el CEO a nivel mundial allá en Alemania, donde él me decía y me explicaba la visión que tiene esta compañía, y la visión de nuestra compañía es tener un mundo sin dolor. Uh-huh. Y cuando yo le estaba escuchando en aquella ocasión en Alemania, yo decía, ¿y por qué no un México sin dolor? ¿Y por qué yo veo que en Europa la gente se muere sin dolor, Sí. vive sin dolor?
y en mi país la gente a veces muere de dolor, no con dolor, de dolor. Entonces, esta es una brecha, un gap que tenemos en nuestro país y Grunenthal está todos los días trabajando porque esto se reduzca y porque logremos en realidad un México sin dolor. Fíjate que he tenido la oportunidad y lo hemos platicado en otras ocasiones, querido Rogelio, de estar en clínicas del dolor. O sea, mi mundo relacionado a la salud y el bienestar. También he estado en las clínicas del dolor que desgraciadamente la gente no conoce que existen o que hay médicos especialistas en el manejo del dolor. Y no te puedo explicar lo que para una persona, bueno, lo sabes perfectamente porque te dedicas a eso, pero a usted que nos escucha, a usted que nos ve a través de Imagen Multicast, si yo le dijera cómo cuando la gente recibe un alivio de su dolor crónico que no sabía que era su derecho, antes que nada, ¿no? Un derecho humano, vivir sin dolor. Pero en el momento que cambia su calidad de vida y puede dormir, puede levantarse, puede ir a trabajar, puede tener una vida social, puede tener una vida de pareja, es otro mundo. Y cómo la gente se acostumbra al dolor y a veces, de verdad, como dices, mueren de dolor. Es algo súper importante y que debemos de hacer conciencia de que hay clínicas especializadas, hay médicos, hay instituciones como Grunenthal, que ahorita nos platicas porque me encanta esto que mencionas de un México sin dolor. Yo creo que lo merecemos, querido Rogelio. Sí, mira, primero que nada, Ethel, para no dejarlo nada más en tus palabras, el vivir sin dolor es un derecho y Sí. esto debemos llevarlo a toda la población de nuestro país. No se trata de que nos ayuden, de que nos den, es un derecho que tenemos. Uh-huh. Nadie debería, si se puede evitar, vivir con dolor en nuestro país. Así Así que es. parece que esto debería ir por todos los medios y que todo el mundo se entere. En México estamos mal acostumbrados a decir, bueno, me duele, pero no me duele tanto y entonces Uh-huh. me aguanto y le damos un tono de normal al dolor, lo cual tampoco debería estar sucediendo. No En, normalizarlo, que eso es muy importante. Querido Rogelio, me tengo que ir rapidísimo a una pausa, pero regresamos con esta información y más, conmemorando el Día Mundial contra el dolor aquí en Bien y Saludable. No se vayan. El dolor es, por lo general, es reconocido como una señal de alarma que nuestro cuerpo nos da como para protegernos, para decirnos hay un peligro. Por ejemplo, cuando pones la mano sobre el fuego y te duele, pues la retiras, es una señal de alarma. Pero cuando se prolonga por más de 3 meses o más, pues ya se convierte más que una señal de defensa, se convierte en una enfermedad que merma de forma muy importante la calidad de vida de la gente. Y es importante que usted sepa que hay clínicas del dolor, que hay asociaciones como lo puede ser la FEDELAT, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, donde se unen los expertos para ver cómo son los lineamientos. Y yo te quiero preguntar, querido Rogelio Ambrosi, director general de Grunenthal de México y Centroamérica, tú ¿qué barreras crees que hay? ¿Falta información a la comunidad médica? ¿Nos falta este conocimiento a nosotros como pacientes de que tenemos este derecho a vivir una vida libre de dolor? Sí, mira, yo lo que te diría que nos falta primero que nada, Ethel, es entender qué significa vivir sin dolor y creernos que se puede vivir sin dolor. Cuando nosotros nos presentamos en algunos foros y decimos, bueno, es que el objetivo de Grunenthal en México es tener un México sin Uh-huh. dolor, la gente nos dice, esto es demasiado ambicioso, esto Sí, está un poco fuera de la realidad, pero para nosotros un México sin dolor empieza por una persona. Y si son dos, mejor, y si son tres, sí. cada persona que logremos que haga conciencia la persona y el quien le trata de la enfermedad del dolor, pues vamos ganando. Entonces, primero nos los tenemos que creer.
y tenemos que seguir haciendo muchísimo trabajo en lograr generar esta conciencia, no solo del paciente, no solo del médico, sino también de los gobiernos. Ujú. Tú comentabas hace un momento de las clínicas del dolor. Desgraciadamente, México es uno de los países con menos clínicas del dolor el día de hoy per cápita en América Latina. Y esto se vino yendo todavía un poco peor después de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, ahora hemos perdido cerca de 100 clínicas del dolor No, bueno. y solo tenemos alrededor de 220, 230 según el último censo que hizo el Consejo de Salud General. Entonces tenemos un problema ahí, tenemos un problema serio en la asignación de recursos, tanto para dolor crónico como para cuidados paliativos. También en las últimas fechas hemos visto un decremento en la inversión que se hace en medicamentos Sí, para el tratar, control dolor. Ujú. como decía yo, los cuidados paliativos y también el dolor crónico. También acceso al medicamento. No es fácil tener acceso a medicamentos para el dolor, los medicamentos fuertes en México. Tenemos que entrar y revisar nuestras regulaciones, la forma en que tenemos clasificados los medicamentos, para que todo mundo, una vez que hagamos la conciencia, una vez que nos la creamos de que se puede vivir sin dolor, que todo el mundo tenga ese acceso a los medicamentos. Así que es una tarea ardua y solo se va a lograr, Ethel, si lo hacemos en conjunto. Sí. Médicos, industria, sociedad, gobiernos, todos juntos creo que podremos llevar este país a realmente que sea un México sin dolor. Yo sé que Grunenthal, además, o sea, entiendo que están muy enfocados en aliviar, que ese era tu sueño y es tu sueño, querido Rogelio, de tener un México, para empezar en casa, tener un México sin dolor, ¿no? Como lo mencionaste. Obviamente también, pues, los amigos de Latinoamérica y el mundo, porque sí estamos muy atrás de cómo se maneja el dolor en países desarrollados, esa es la realidad. ¿Qué está haciendo aparte Grunenthal? Así como que también vi el foro en la Cámara de Senadores, están haciendo muchas cosas. ¿Qué hace Grunenthal, además de ser la empresa líder en el manejo del dolor? Sí, bueno, empezaría yo con esto, ¿no? Somos la empresa líder a nivel mundial en el manejo del dolor. Es una empresa alemana con más de 76 años trabajando en prevenir y Sí. curar el dolor. Tenemos presencia en 28 países como afiliadas. Nuestros productos llegan a más de 100 países en todo el mundo. Y en México tenemos 25, vamos a cumplir 25 años en septiembre del 2023. Felicidades. Me adelanto para las bodas de plata, ya les estaremos avisando. Ujú. Pero en estos 76 años a nivel global y en estos 25 que tenemos en el país, nos hemos dedicado, yo te diría, a tres cosas. Uno, a siempre buscar la innovación. Esta innovación basada en ciencia, que tú lo sabes, Ethel, no es Sí. fácil, es muy costoso, pero este es un renglón que la empresa no va a dejar y es donde estamos trabajando. Queremos traer innovación, queremos traer ciencia, pero más allá de esto, lo que hacemos es conciencia. Nosotros invertimos muchísimo de nuestro tiempo, de nuestro pensar y de nuestro actuar en tratar de llevar una educación médica continua a todos nuestros médicos para entender un poco más sobre el dolor y sobre todo para tener esta conciencia de que no es algo normal y de que se puede tratar. También la conciencia a la sociedad. Y tú mencionabas ahora en el Congreso se están teniendo algunas discusiones eh, que me parece que van por el camino adecuado para que también las autoridades estén conscientes de la urgente necesidad que tienen los pacientes con dolor del apoyo gubernamental. Sí. En esto estamos y en esto seguiremos hasta que logremos nuestra visión. Una pregunta, Rogelio, ¿qué te falta de las autoridades? De Mira, cuestión de legislación y también de las de autorizaciones, ese camino, en dónde estamos y tu sueño cuál sería.
Mira, yo creo que lo primero de las autoridades es que se le dé la importancia que esto tiene y repito, creo que vamos en el camino adecuado. Hemos logrado muchos apoyos, pero necesitamos que ese entender de las autoridades venga acompañado de presupuestos. Uy, sí. Nosotros tenemos realmente presupuestos muy bajos para el tamaño de población que existe en este país, para el tratamiento del dolor crónico y para el tratamiento de paliativos. No tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de para todo el país, a lo mejor son 200 millones de dólares al año lo que se tiene para cuidados paliativos, lo cual en una población de 120 millones de personas, No, pues es es, realmente muy bajo sí. y siempre estar abiertos a que la regulación cumpla con lo que debe ser, que es que la gente solo tenga acceso al medicamento cuando realmente lo requiera. Ujú. Pero hoy creo que tenemos una legislación que va un paso más allá y es realmente complejo tener productos para el dolor, de lo que se le da la categoría de fracción uno en México, que sean realmente accesibles Y, para las sí. farmacias, para los médicos, para los pacientes. Que Y ahorita yo creo voy a que una pausa, querido Roger, y quiero hablar de esto, de muchas veces estas barreras para el acceso a esos medicamentos. Hay gente hay profesionales que tienen temor o pacientes también al uso de algunos medicamentos fuertes para el manejo del dolor, pero que obviamente siempre prescritos, regulados y demás, ayudaría muchísimo a mejorar la calidad de vida y es parte de lo que vamos a hablar al regreso de una pausa. Querido Rogelio Ambrosi, queridos amigos, vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable, conmemorando el Día Mundial contra el Dolor. Con Rogelio Ambrosi, director general en Grunenthal de México y Centroamérica, acerca del Día Mundial contra el Dolor. Y comentábamos, querido Rogelio, que pues hay ciertas barreras que hay para el control adecuado del dolor. Uno de ellos es pues el presupuesto bajo en educación también, me imagino, y las diferentes especialidades, subespecialidad que es la algesiología o algología, como mucha gente lo conoce, que son los especialistas en el dolor, que normalmente son anestesiólogos que hacen manejo del dolor. Y también hay una cuestión legislativa en cuanto al uso de los medicamentos y en cuanto a la regulación de los medicamentos y el temor de muchos profesionales de usar algunos medicamentos y también pacientes. Tú como cabeza de esta empresa a nivel nacional e internacional, ¿cuál es tu reto? ¿Qué significa para ti? el primero yo te diría que la regulación es estricta y me parece que debe ser Sí. estricta. Estos son productos que deben ser muy bien cuidados, Uh-huh. pero a la vez yo creo que el médico debería tener mayor facilidad de dar medicamentos de este tipo a sus pacientes. Actualmente tenemos alrededor de 1.200, 1.500 médicos que tienen la posibilidad de prescribir a través de un recetario especial en los productos fracción uno. Tenemos menos de 200 farmacias, se habla de 100, 200 Uh-huh. farmacias en todo el país que pueden vender algunos de estos productos fracción uno. Entonces, a mí me parece que tenemos que sentarnos, hablarlo y darle la flexibilidad al médico para que utilicen los medicamentos conforme ellos lo vayan necesitando de una manera organizada, regulada, Sí. estricta a lo largo del país. Pero Una hoy pregunta, me parece querido, porque para ti lo entiendes perfectamente, pero la gente que nos escucha, dinos qué son los medicamentos fracción uno, los brevemente. medicamentos fracción uno son aquellos que la autoridad considera que tienen un mayor riesgo en su utilización, puede ser por efectos secundarios, por mal uso de los Ujú. medicamentos. Entonces, tienen unas restricciones adicionales. Yo repito, yo creo que está bien que seamos estrictos, Sí. pero hoy estamos limitando el que la gente pueda tratar su dolor de manera correcta. Si se manejan adecuadamente, o sea, tienen una razón de ser. Y entonces, si te voy a devolver la calidad de vida bien prescrito, bien manejado por un profesional, entonces está maravilloso. Ese es Así el es. tema. Ese es el tema, Ethel. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Yo sé, no lo creo, sé que tenemos extraordinarios médicos en Sí. este país,
y que de veras podemos hacer esto como se hace en otros países más desarrollados que nosotros, evitando problemas para el paciente. Y bueno, y mejorando la calidad de vida, pero necesitamos educación, uno, regulación adecuada, pero también la educación a los profesionales de la salud y también a la población en general de que tenemos este derecho de tener una vida libre de dolor y que sea catalogado como una enfermedad, y eso es algo que aplaudimos con la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero que lo sepamos, el dolor crónico ya está catalogada como una enfermedad y tienes el derecho de vivir sin dolor. Y hay muchas opciones para que mejore tu calidad de vida, tú que me escuchas y me ves, y ahora con esta conmemoración del Día Mundial contra el Dolor. Querido Rogelio Ambrosi, de verdad un placer compartir micrófonos y cámaras contigo. Muchas gracias, Ethel. Estamos todos en el mismo barco y Así si es. nos unimos vamos a lograr un México sin dolor. Te agradezco muchísimo el tiempo y la atención de tu audiencia. Con muchísimo Gracias. gusto, cuentas con Bien y Saludable y conmigo como profesional, tú lo sabes bien, para poder darle voz a esta enfermedad que es el dolor crónico, ya catalogada como enfermedad por la CIE. Gracias, gracias querido Rogelio Ambrosi, gracias queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, viva sin dolor, tiene el derecho y cuídese. Imagen